Bueno, en esta videoclase, videotutorial, vamos a explicar las funciones de base de datos, las más esenciales, ¿no? Porque son bastantes, pero vamos a explicar las funciones básicas de base de datos. Para eso me encontré esta base de datos en internet, donde tiene aquí un encabezado, pueden verlo aquí. Si quieres entremos y le cambiamos un poquito aquí la, el formato al encabezado. ¿Sí? Tenemos ahí el encabezado, coloquémosle más formato, coloquémosle bordes. Estos datos se los dejo en la descripción del video. Como les digo, me los encontré de internet. Estos números tienen demasiado decimales. Vamos a darle formato aquí de miles. Démoslo sin decimales. ¿Sí? Las funciones de base de datos son muy esenciales cuando trabajamos con demasiados datos. Y lo que queremos nosotros es que el resumen de los datos aparezca en otra hoja. Entonces para eso yo voy a crear una nueva hoja aquí y le voy a dar de nombre acá resumen, aquí a la hoja, resumen. Lo primero que vamos a hacer es a mover el encabezado hacia la hoja resumen. Ahí está, vamos a darle una mejor presentación. Ok, aquí ya lo tenemos. Y voy aquí a darle formato también aquí abajito. Ahora sí. Entonces aquí un poquito menos. Ok. Y le voy a decir aquí, esta va a ser mi zona de criterios, en donde yo voy a colocar unos criterios y dependiendo de esos criterios, él me va a mostrar un resultado acá, donde yo le voy a decir que aquí me muestre la suma total. Y le voy a decir también que aquí me muestre el promedio. Y le voy a decir que me muestre el valor máximo valor. Y le voy a decir aquí que me muestre el mínimo valor. Recuerde que son funciones básicas de bases de datos. ¿Sí? Bien. Entonces aquí voy a incluso a colocarlo aquí. Le voy a colocar aquí algo bien chévere, que aquí el resultado. Y a esto le vamos a que se vean bien los datos. Aquí que es correcto. Correcto. Bien, entonces ahora sí vamos a explicar cómo funciona eso, aunque ya empezamos, ¿no? Tenemos que tener nuestra base de datos, aquí la tenemos que tener nuestra zona de criterios y aquí donde se van a mostrar los resultados dependiendo del criterio, y si no hay ningún criterio pues se muestra el total de la base de datos. Entonces, asumimos que aquí son demasiados datos, aunque esta base de datos que me encontré es pequeñita, pero asumimos de que son muchos datos y yo quiero que se me resuman acá en esta hoja porque voy a hacer un informe y de aquí puedo hacer gráficos y todo eso. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer es hacer las funciones de base de datos aquí, las funciones para la suma, las funciones para el promedio y la función para el valor máximo y para el valor mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo puedo explicar como lo he hecho anteriormente desde la hoja de cálculo, ¿sí? Desde la hoja de cálculo, pero esta vez quiero explicarlo desde el asistente para funciones que encontramos aquí. Aquí, el asistente para funciones, igual en la barra de fórmula también encuentra aquí el asistente para funciones. Observenlo acá. Entonces podemos hacer clic aquí en el asistente para funciones. Vamos a decirle que nos muestre las funciones de bases de datos. Observen aquí. Hay muchas funciones de base de datos. Vamos a hacer las básicas. Decíamos las básicas. La primera que vamos a hacer es la de suma. Le vamos a decir que vamos a hacer la b de suma. Así inicia la función b de suma. ¿Sí? Y le vamos a dar a aceptar. Y la función b de suma nos pide 4 argumentos. El primero la base de datos, el segundo el nombre del campo que vamos a sumar y el tercero los criterios que los tenemos acá. Entonces el primero es la base de datos. Para eso doy clic aquí, observen aquí, en esta parte de aquí, y me vengo acá a la hoja 1 y selecciono toda mi base de datos. Yo le digo, esta es mi base de datos. Y me devuelvo aquí, ¿sí? Ahora me dice, bueno, nombre del campo, doy clic aquí, ¿no? Nombre del campo, ¿sí? O de la columna que tiene los datos que vamos a sumar, del campo de encabezado de columna que tiene los datos que vamos a sumar. Entonces yo le doy clic aquí, me vengo otra vez a mi base de datos y yo le digo que voy a sumar
es la columna precio. Simplemente doy clic aquí en el precio, ¿sí? Me devuelvo y ahora me pide que cuál es mi zona de criterios. Yo digo, mi zona de criterios es esta de aquí. Ahí selecciono así. Y ya tengo todo listo. Pueden ver aquí ustedes la sintaxis. En vez de suma, la base de datos que está en la hoja 1 y empieza desde A1 hasta E39, ¿sí? Y el nombre del campo que está en la hoja 1 en la celda E1 y mis columnas de criterios, ¿sí? O mis encabezados de criterio, mi sección de criterios que es esta de aquí. Bien, entonces ya ahora le doy a aceptar y observen que aquí debe aparecer la suma de todo. Aquí esa es la suma de todo. Si lo vamos a probar, por ejemplo, yo voy a seleccionar todo esto y le doy aquí en autosuma para hacerlo rapidito. Acá me dice que es 5408. Vamos al resumen y observen que sí es 5408. ¿Qué quiere decir? Que me quedó bien la fórmula de la base de datos. Ahora, si yo lo que quiero es aplicar criterios, por ejemplo, ¿qué sesiones hay acá? Por ejemplo, que hay sesiones de deporte, de cerámica o de deporte, por ejemplo. Entonces yo aquí simplemente escribo deporte y le doy enter y ahí me sumó solo y únicamente los de deporte. Solo y únicamente los de deporte. Aquí ya me tocaría hacer un filtro y una tablita para probárselos. Pero ahí me sumó solo los de deporte. ¿De qué país? Digámosle que de qué país, digámosle que de qué. Un país que tenga deporte por acá. USA tiene deporte. Entonces coloquemos aquí USA. Entonces aquí, observe que todo va cambiando. Me está sumando los deportes que pertenezcan al país USA. Si yo borro todo aquí, me va a mostrar todo, pero solo lo de USA. ¿Sí? Y si borro acá, pues me muestra todo lo de la base de datos. Bien, entonces aquí hicimos la de B de suma. Algo muy sencillo. Yo puedo aquí hacer la sintaxis de la función promedio. Es idéntica, se hace lo mismo, lo único que cambia es aquí la función. Observe. Vámonos otra vez al existente, bases de datos y busquemos B de promedio. Obsérvelo aquí. Y me pide los mismos datos, base de datos, nombre del campo y criterio. ¿Cuál es mi base de datos? Mi base de datos es esta de acá, todo esto de acá, sin meter el total este de aquí. Listo. ¿Cuál es el nombre del campo que voy a sacar el promedio? Yo digo, voy a sacar el promedio, otra vez doy clic aquí, de mi base de datos, el campo precio, ¿sí? Porque no hay otro campo allá con cantidad, esta es fecha, sino que tiene formato número. Bien, entonces el precio, ¿no? ¿Y cuál es mi columna de criterio o mi sesión de criterio? Le digo, mi sesión de criterio, doy clic aquí y mi sesión de criterio es esta de aquí. Me devuelvo otra vez aquí y ya tengo los tres argumentos: la base de datos, el nombre del campo y mi sesión de criterio. Y le doy a aceptar. Y ahí me está mostrando el promedio de toda la base de datos. Si yo coloco aquí otra vez deporte, me muestra el promedio solo y únicamente deporte y la suma solo y únicamente deporte. Entonces miren que todo esto de aquí para acá es lo mismo, lo único que cambia es esto. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en las funciones, si yo voy aquí a bases de datos, miren que max y min, todas las funciones son parecidas a las básicas que hemos visto. Lo único que cambia es que le coloca el BD al inicio. ¿Qué quiere decir esto? Como el rango es el mismo y todo es lo mismo, yo puedo copiar esto. Lo copio, escapo para dar clic por fuera y lo pego aquí. Y simplemente este que dice BD promedio lo cambio por BD max. ¿Sí? Y ahí está el valor máximo. Y vuelvo y lo pego y este que dice BD promedio lo cambio por BD min. Y ya ahí está todo. Entonces ya yo tengo aquí mi base de datos lista. Observe, esto funciona bien. Entonces el país aquí, por ejemplo, China, veámoslo bien, ahí me va a sacar suma, promedio, valor máximo, valor mínimo de China. Le doy enter y ahí está. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros hacíamos listas. En una clase pasada, ¿no? Cuando validábamos datos. Ustedes pueden hacer una lista de países y van haciendo los filtros. ¿Cómo hacemos la lista de países? Por ejemplo, la lista de países la puedo hacer en una hoja nueva, pero vamos a mirar bien los nombres de los países. Por ejemplo, Japón tiene tilde, si lo pueden aquí. Aquí parece que están como la mayoría aquí seguidito. Vamos a copiarlos
y vamos a colocarlos aquí. Es como ya para hacer más elegante la base de datos. Por ahí estaba Marruecos también, ¿sí? Creo que había otro, Francia ya está, Marruecos, España, Suecia no estaban en mi lista, Turquía tampoco. Creo que esas no estaban en mi lista. Vamos a ver si tengo una repetida. Turquía, listo. Entonces aquí tengo países, ¿no? País. Observen. Y, ¿qué otra cosita tenemos aquí? Por nombre de los artículos, que por sesión también podemos hacer listas, porque solo tenemos un par de sesiones, por ejemplo, confección, ferretería, deporte, y solo son esos, sesión, ferretería, deporte. Entonces yo también puedo hacer otra aquí, por aquí. Y aquí, este es sesión, ¿no? Aquí el formato es lo de menos, ¿no? Si ustedes quieren darle formato, pues le dan formato. Ahí lo tienen. Listo, tengo sesión y tengo país. Entonces voy a hacer una lista aquí en sesión. Nos vamos aquí a datos, si ustedes se acuerdan bien, nos vamos a validación de datos y le vamos a decir que vamos a crear una lista. ¿Sí? Me dice que dónde está la lista, ¿no? Yo le digo que mi lista para la sesión está en la hoja 3 y es esta de aquí. Me devuelvo y le doy a aceptar. Y ahí está. Y aquí ya me sale mi lista y voy haciendo, mire los filtros, mire cómo va cambiando, mire, deportes, mire, ¿sí? Confecciones, mire, listo, hagamos el del país, ¿listo? Entonces vamos aquí a validación, vamos aquí a decirle que vamos a hacer una lista, vamos por aquí para buscar dónde está nuestra lista, vamos a la hoja 3 y tenemos acá la lista de países. Me devuelvo y le voy a aceptar. Recuerdan que eso tenía texto de por si error y texto de entrada, ¿no? Entonces digo, de China. ¿Sí? De China, mire, todo dio, solo hay uno, y todo dio 84. Entonces aquí de Turquía no hay ninguno. Aquí de Japón tampoco hay. De Italia sí hay. Aquí habría que cambiar. ¿De Italia habrá deportes? No hay deportes en Italia. Por ejemplo, en Japón hay deportes, sí hay deportes. Entonces, ya aquí está funcionando bien para nosotros y le hicimos la lista. También podemos hacer lista de nombres de artículos. Entonces tenemos aquí una lista para nuestra sesión, para nuestro filtro de sesión y una lista para nuestro filtro de origen. Puedo decirle también aquí que me muestre los mayores, por ejemplo, voy a darle suprimir aquí, a borrar la lista y le voy a decir que me muestre los mayores de 50, por ejemplo, y le doy enter y observe que ahí me mostró solo los mayores de 50 y puedo hacer muchos más filtros, ¿no? Entonces, así es como funcionan las funciones básicas de base de datos, aunque hay muchas más. Bueno, esto ha sido todo entonces en este tutorial.